Venerables hermanos, les damos un saludo muy especial a todos los que nos van a ver este día lunar, los que se preparan en las ciudades para los que llegan de sus labores de trabajo, los que se encuentran aquí. El día de hoy, venerables hermanos, vamos a ver algo sobre Halloween, la historia jamás contada del Halloween. Entonces, sus mercedes, póngase en los cinturones, dice el dicho, apriétese los cinturones porque hay una porcioncita de videos muy fuertes al respecto del Halloween, los rituales satánicos, los niños, el robo de niños, qué se hace, quién fue el que eligió esa fiesta, quiénes fueron los que organizaron este ritual de magia negra, por qué está sobre la tierra, por qué eligieron el 31 de octubre para hacerlo. Una cantidad de información que de pronto les pueda ser de muchísima utilidad el día de hoy. Vamos entonces, venerables Hermagdus, porque vamos a ir avanzando al respecto de lo que sucede en este lugar, al respecto de lo que se hace en las fiestas del Halloween. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué le pusieron Halloween? ¿Por qué dicen try try? O sea, ¿por qué dicen triqui triqui si lo decimos a nuestro idioma? ¿Por qué ellos agarraron la ritualística de magia negra para este tipo de actividades? Todo esto lo vamos a ver hoy en Los secretos del Halloween, la verdad acerca del Halloween, lo que se esconde detrás del Halloween, lo comercial del Halloween, la Iglesia Católica, Zeus y el Halloween y todo lo que sus mercedes desconocen. Si tienen algunas preguntas, por favor envíenlas. El Sky Joven Taoísta. Si no están conectados o no lo tienen, solo escriban Joven Taoísta y aparece una foto, Levantacierto Juvenil Tao, con una imagen de el Levantacierto Juvenil, y ya se conectan y por ahí envían sus preguntas. Entonces, venerables hermanos, vamos a empezar el trabajo o el tralto del día de hoy porque es de dos cosas, cosa de arriba y cosa de abajo. Lo primero que van a encontrar es una imagen que dice el Halloween, arma siniestra de Satán. ¿Cómo utiliza Satán el Halloween en la humanidad? 31 de octubre, ¿por qué ellos eligieron el 31 de octubre? ¿Qué relación tiene esta fiesta pagana con lo que buscan los poderes de la tierra cuando en esta fiesta se realizan, se llevan a efectos, se llevan a rabo y a cabo cantidad de rituales de magia negra? ¿Por qué desaparecen los niños? ¿Por qué la figura de la calabaza? ¿Por qué los niños se transforman en demonios y se visten de demonios, de entidades tenebrosas, de entidades maléficas y malignas? Entonces, las cuatro imágenes que aparecen, la primera imagen, como el Halloween es un arma de Satán, ubicamos una imagen de una de las representaciones casi reales de Satán sobre este plano tridimensional. Esa la primera imagen que ven es la imagen de cómo es Satán. Él es así. ¿Qué diferencia hay entre Baphomet, que es Lucifer, y Satán? Los cachos. Miren los cachos de Satán y si fuesen sus mercedes a ver los cachos de Lucifer, no son iguales. Es una gran diferencia entre el uno y el otro. Por eso es que la humanidad anda confundida y su luz son tinieblas. En nosotros, los hijos de Dios, las tinieblas que tenemos, Lucifer, el hacedor de la luz, como se dice, o el transformador de las tinieblas en luz, nos transforma las tinieblas en luz. No lo confundan, porque supuestamente el 31 de diciembre se le hacen rituales a Baphomet, se le hacen rituales a Satán, se le hacen rituales a una cantidad de demonios, a Moló, a Starog, a Arimán, a una cantidad de legiones tenebrosas que supuestamente estos adoran. Pero no es verdad que adoren a Bafometo. El Bafometo solo es una fachada para que ellos puedan adorar a Satanás. Cuando entiendan los que estudian el ocultismo, la diferencia entre Bafomet, Lucifer y Satán, y la fachada que utilizan desde la Iglesia Católica hasta los masones Illuminati, las sociedades secretas, de adorar al que no adoran, porque ellos no adoran a Lucifer. Si lo adoraran, el mundo fuera totalmente diferente. Adoran a Satán, menos a Bator, porque el mundo sería totalmente diferente, o al diablo, que es igual y casi lo mismo. Entonces entonces se quedan con la primera imagen, imagen que el maestro Hakelim Zeus Induceus le indicó a el venerable maestro Eliseus Eloí, al maestro Eliseus, cuando él contaba de esa imagen, que esa era una de las imágenes más fidedignas
de Satán sobre la tierra, esa imagen que ven ahí con sus cachos y su vestido negro, sus cascos y sus patas. Y el maestro Eliseus decía que sí, esa era la imagen, una de las imágenes de Satán. Él tiene muchísimas imágenes, muchísimos disfraces, pero este es uno de lo que más lo podemos asimilar. Luego aparece una niña con una imagen de lo que busca el mundo comercial hoy, de disfrazar a los niños de monstruos, con figuras demoníacas en la celebración de San Heinz. Ahorita vamos a mirar nombre por nombre, cosa por cosa, qué significa, por qué lo pusieron, qué es lo que buscan los monstruos que han creado esta fecha satánica y pagana para matar en ese día, desaparecer la mayor cantidad de niños, porque en esa fecha es donde más desaparecen niños. Iremos a historias de los venerables maestros al respecto de esto y nos dará el tiempo, ojalá, para poner alguna doctrina del maestro Samael Joabator Beor al respecto de Zeus, que van a descubrir por qué Zeus está en esta historia. Lo van a descubrir de pronto porque no lo conocían, y nos vamos a ir hasta Stonehenge, vamos a llegar a Stonehenge, vamos a ver imágenes de los forcicles, de las figuras o círculos de cosechas. Nos vamos a trasladar a la Bretaña, a la región céltica, a la historia de los druidas, qué hizo la Iglesia Católica para robarse y apoderarse, cómo hicieron ellos para agarrar las enseñanzas druidas y célticas, después de decir que eran totalmente paganos, como dicen de todos los que en algún momento tienen alguna adoración especial a la madre naturaleza, luego dicen que son satánicos, asesinos, que violan niños, que hacen sacrificios, como todo lo que sucede. De pronto no es tan pagano como la gente puede llegar a pensar. Nos vamos entonces con la primera porción de la historia. Después de aquí aparecen los orígenes oscuros del Halloween. Lo primero, vamos a los orígenes. Vamos a ver un poquitico de Cábala, en el nombre Halloween, pero la historia un poquitico. Váyase al año 835 después del nacimiento de Zeus, que es Satán, el que plagió a Cristo, y que ya el maestro Jacqueline Zeus Induceus y el maestro Samael dieron la claridad absoluta de cómo este personaje plagió a Cristo para apoderarse y controlar la raza humana. Aparecen dos imágenes, otra vez una imagen del perfil de Satán, como es ese monstruo, porque al fin de cuentas él fue el que hizo toda esta fiesta pagana. Dice así: el Papa, el plagiador, después del plagiador Zeus, en el 835, el Papa Gregorio IV designó el primero de noviembre, o sea, el primero de noviembre, no hablando del 31 de octubre, el primero de noviembre, como All Hallows Days, o sea, día de todos los santos o de todos los satanes. Eso es el primero de noviembre. Entonces la iglesia trasladó esa fecha. Esa fecha ya tenía un momento histórico. Ahorita lo vamos de pronto a ver porque les voy a poner varios videos para que se ilustren, tenía su momento histórico. El término Hallow, como suena, H-A-L-L-O-W, traduce santo. Eso traduce Hallow. Entonces, como el nombre es All Hallows Days, que quiere decir día de todos los satanes, o sea, día de celebración a Satán, ellos lo tomaron. Después les vamos a contar cómo agarraron una porción de la historia y la mezclaron con otra para que ese día les quedara como tal. Cábala, vámonos a Cábala. ¿Qué día por Cábala? El año que eligió la bestia para paganizar esa fiesta fue el 835. Entonces sumamos cabalísticamente 8 más 3 más 5. Sumen en su casa, 8 más 3 más 5. Da 16. 16 es torre fulminada. Ellos no trabajan al azar, o sea, trabajan en su momento. La cábala es impresionante. Si han visto noticias en estos días, ayer hubo un derrumbe entre la vía de Bogotá, Medellín-Bogotá, kilómetro 13, exactamente fue el kilómetro 13, a la altura le llaman el túnel. Ahí se derrumbó un pedazo de tierra, exactamente en el kilómetro 13. Hubo un accidente en el Huila, se chocó un bus con una furgoneta y me puse a mirar las placas. La placa del bus daba 13 y la placa del
de la furgoneta daba 11 y se chocaron las dos. Se murieron más de 5 o 6 personas. En lo de Antioquia murieron más de 17. Todo pura cábala. Ya el maestro Kelion Zeus había dicho, y el maestro Samael, si van a montarse en un bus, tienen que mirarle la cábala al bus, que no les vaya a dar 11, ni 13, ni 16 en ese bus, ni 9 tampoco. Entonces me puse a mirar los siniestros que han sucedido estos días aquí en el país de Colombia. Todo da 13, todo da 11, todo da 9 o todo da 16. Mucho cuidado entonces con esto. Estamos por eso ahorita en cábala. Hallow es igual a santo, que es igual a Satán. Ahora miren lo que quiere decir Hallow. Cambiamos las letras. Ya no decimos Ja porque Ja es el íntimo de Dios. Quitamos eso y le ponemos el verdadero significado en idioma sajón antiguo. Entonces el Hallow me queda Ay, Yo. O sea, traslado la J, la H la saco por ser letra sagrada, ubico una A, doble Y. Entonces me queda Ay, Yo. Luego Yo se traduce Yeu y de ahí sale una palabra que todos conocemos en Cábala que es Yeus. Hay un Yeu que aparece en la Pistisofía que es diferente al que estamos pronunciando aquí. Entonces dice hay Yeus, o sea, Yeus hay Yeus, o sea, está Yeus pues. Lo biporto, o sea, traslado la Y y ubico la A adelante, entonces me queda ya Yeus, o sea, ya el plagiador. Después ubico Halloween, la palabra completa, como suena, entonces la traduzco cabalísticamente, hago las transpolaciones de las letras, me queda Ay, Yo, En, Ay, Yo, Wen, ¿sí? O sea, Ay, Yo, Wen, Ay, Yo, Wen. Luego lo traduzco, Ay, Yo, En, es igual a decir ya Jeus en mí. O sea, ya Jeus, en este caso no, vamos a decir, solo decimos la transcripción. Las personas cuando los niños dicen Halloween y cantan esa canción y dicen triqui triqui Halloween, ellos están diciendo los niños que ya Jeus está en ellos. O sea, ya Jeus en mí, es lo que traduce, en la traducción. No en nosotros, porque no va a estar en nosotros, pero sí traduce eso. Ya Jeus en ellos, o sea, ya Satán dentro de ellos. Eso traduce esa palabra. No vamos a buscar las traducciones de la gente que escribe y de los escritores de hace 2000 años y la historia porque ellos no van a llegar a este resultado. Eso quiere decir Halloween. ¿Por qué es triqui triqui? O sea, traje. Es una traducción céltica que ahorita la vamos a ver según los celtas, no según nosotros, porque según nosotros y lo que nos enseñaron los venerables maestros, trae. Si yo lo tradujera triqui triqui, o sea, lo tradujera y lo dijera literalmente, sonaría truco truco. Traigo, lo puedo decir la misma palabra, traigo. Entonces la persona, el niño está diciendo, traigo a Jeus dentro de mí. Eso es lo que la gente pone a los niños a decir, que Jeus está dentro de ellos, que el plagiador, que la antítesis de Cristo está dentro de ellos. Eso traduce. En magia negra, todo el mundo sabe, por enseñanza del venerable maestro Samael, aún peor. Después Samael, Joabator Huebor, hoy nuestro padre Arcángel Miguel, él enseñó muy clarito que los toques de magia negra son dos, traj. Eso es un toque de magia negra. Como Ada Cadabra, la gente dice Ada Cadabra, no sabe que está diciendo magia, está haciendo una palabra mágica de magia negra. De pronto suena hasta no tan negra, porque es un mantra dual, Ada Cadabra. Lo pueden utilizar para las dos fuerzas. Pero en el caso de trae, que suena triqui, cuando el niño dice triqui Halloween, entonces ya saben qué traduce. El niño está abriendo los infiernos. Cada vez que el niño abre su boca y dice triqui, él está tocando con el verbo. O sea, está diciendo abre. Y como son dos toques, inconscientemente los niños están abriendo el infierno. Satán utiliza el poder del niño para que el niño abra el infierno.
Entonces el niño abre el infierno y los demonios circundantes salen. Y ya van a saber por qué, porque los celtas decían que en esa fecha estaban las entidades tenebrosas viajando por los aires, viajaban por los aires, demonios, legiones, todas estas cosas que ellos decían. Pero vamos a ver hasta qué punto la Iglesia Católica antiapostólica, porque mató a los apóstoles, tomó todo esto para volverlo una fiesta a nivel mundial, y hoy es una de las fiestas paganas, tal vez la más importante, al lado del 24 de diciembre, que es otra fiesta pagana de estos monstruos. Nos adelantamos aquí después de ver esta historia. Ojalá sus mercedes puedan hacer la inscripción de qué significa Halloween, qué quiere decir, para que le digan a la gente que lo que están haciendo es llamar a Satán a que habite en sus cuerpos y a que habite en su mente. Vámonos entonces aquí, de las fiestas de los celtas a la instauración pagana. Esta es la historia. Ahorita sí nos vamos a la historia celta. ¿Cómo hicieron los celtas? ¿Por qué Roma agarró la historia céltica, la traspoló totalmente para luego traerla aquí? Dice así: el pueblo céltico vivió en el norte de Francia y las islas británicas. Entonces ya saben, los celtas vivieron norte de Francia, islas británicas, todo lo que es Irlanda y Inglaterra. Irlanda y Inglaterra. A mí me impresionó mucho, de pronto me contaron historias y ahí tienen la imagen de un lugar mágico, mágico entre comillas, allá en Inglaterra, que vamos a hacer un ejido al respecto de Stonehenge. Stonehenge tiene muchísima historia, las piedras, los monolitos de Inglaterra, donde aparecen imágenes y otras cantidades de cosas extrañas. Entonces dice así: los celtas, que eran adoradores de la naturaleza por enseñanza, que era algo similar a practicar el toteísmo de la antigüedad, adorar a la naturaleza en sus formas y en sus expresiones sagradas. Los druidas, que eran los sacerdotes, fueron los que instauraron o los que dijeron a qué dioses era que se le hacía, en su momento se les hacía las alabanzas. Dos dioses, vamos a encontrarlos acá. Ellos no solo estudiaban la naturaleza y adoraban los efectos de la naturaleza, igual que lo hicieron todos los pueblos del pasado, los indígenas, antes de que los asesinos españoles les quitaran y les mocharan a los indígenas la adoración al verdadero Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces dice aquí, como dato curioso, después de esta adoración, como dato curioso, y lo dejo aquí plasmado, porque el 31 de octubre no solo es una fiesta donde se roban niños para las grandes corporaciones y los grandes emporios satanistas de la tierra, sino no solo es para ellos, se roban niños también para los reptilianos o los extraterrestres negativos. Y algo muy curioso en Stonehenge es donde aparecen los crop circles, o sea, los círculos de cosecha, donde más aparecen en Inglaterra, los primeros círculos de cosecha que aparecieron, que son esas imágenes que sus mercedes ven aquí gigantescas, esas imágenes que hacen los ovnis, supuestamente, extraterrestres, que dejan figuras en los círculos de maíz, y hacen unas figuras gigantescas. Aquí aparece que en las proximidades donde se hacían los rituales de magia, allá en ese lugar, en Inglaterra, es donde más aparecen ovnis con las figuras de extraterrestres. Y aquí hay una figura muy famosa de un rigeliano gigantesco que apareció en los círculos de cosecha allá en Inglaterra. De ahí han salido las historias de abducciones más famosas, miedosas, de que entidades tenebrosas se han apoderado de seres humanos y los han llevado, que ya vimos que el gran arcángel Miguel nos dio una explicación al respecto de que sí, efectivamente esas entidades se llevan ciertas personas por karma de esas mismas personas, y que los jares siempre están vigilantes para que esos monstruos no se pasen de lo que de pronto, por karma de la humanidad, ellos pueden hacer sobre la tierra. Ya el gran mensajero de Arribajo nos ha dado la instrucción de que a los taoístas no nos va a pasar absolutamente nada, no tenemos que tenerle temor absolutamente a una abducción de este tipo de cosas. Entonces aquí está la imagen satánica de estos personajes. Nos vamos a qué fue lo que instauraron los celtas y cómo la iglesia se robó o agarró, y lo vamos a explicar cómo lo hizo. Bueno, el gato es un
Siempre aparece en Halloween el gato porque como el Halloween lo dice en la noche de las brujas, entonces las brujas siempre cargaban su gatito. Entonces ahorita el gatito nos está ayudando porque nos visita para decir que también agarraron el gato como un símbolo del Halloween. Aquí está. Vamos a ver imágenes de druidas y de celtas. Bueno, los druidas eran los sacerdotes reales de los celtas. La historia druida es que es muy antigua. Cuando los romanos conquistaron las Bretañas, que en ese entonces se llamaban las Bretañas, conquistaron el Sacro Imperio Romano, que se llamó mucho después, que fueron los pueblos del medioevo, de la zona centroeuropea, hasta llegar a agarrar a Francia. Cuando César Augusto manda las legiones y las legiones romanas conquistan los pueblos celtas, ellos tenían varias costumbres. Vamos a mirar la primera. Aproximadamente tenían 400 dioses, pero dentro de los 400 dioses que los celtas les hacían o les rendían culto, habían dos muy famosísimos. El dios sol, o la adoración al dios de la luz o al dios del sol, y la adoración al dios de la muerte. Estamos diciendo en un supuesto porque toda la historia celta fue tergiversada por la Iglesia Católica, Roma y el Imperio Sajón. Pero mire lo que dice. Dice, los celtas adoraban a dos dioses. Uno era el dios Sol, Belenús era el nombre que ellos le daban a ese dios. Especialmente en Beltane, que es el 1 de mayo. El 1 de mayo los celtas le hacían la adoración, le llamaban Beltane a esa adoración, ese día, esa fecha especial. La adoración era especial, se prendían fogatas y hacían hogueras en representación de la luz del sol. Luego viene a otro dios. Ese es el nombre de donde sale toda la historia del Halloween que la Iglesia Católica le ha chantado a los celtas y que el paganismo de la Iglesia se lo tiró a la historia de los celtas. Y es la adoración a Samhain. Digámoslo como suena, tal cual para nuestro idioma, Samhain. Llamado por ellos el Señor de la Muerte. Se adoraba el 31 de octubre. Ese dios, los romanos le llamaban Dis, D-I-S, Dis, el dios de la muerte. Los mexicanos adoran la muerte. Entonces los mexicanos también adoran la muerte. Allá le adoran el muertito. Se va a México y dice, vamos a ir a poner, y le hacen un altar al muertito. Los evángeles que van a ir a México o que están en México se van a dar cuenta. Dicen que le van y le llevan al cementerio y le ponen frutas al muertito y le ponen comida al muertito en el cementerio, una cosa impresionante. Y luego se emborrachan y el borracho va y se come la comida del muertito y luego dice, ya vino el muertito y se comió la comida. Pues él mismo que estaba muerto y muerto vivo y se comió la comida del muerto muerto. Es bien extraña la celebración, me pareció un poco extraña la celebración en México, pero es una muestra de la adoración a la muerte que tienen ahorita en el país de México, instaurada no por las tradiciones verdaderas, instaurada por las tradiciones de la bestia, que les ha lavado el cerebro, no solo a los mexiquenses, sino a todos los pueblos, naciones y lenguas para instaurar lo que ellos dijeron. Bueno, de sus 400 dioses, los celtas daban total devoción a Belenús y a Samhain, o sea, al dios de la muerte. Samhain, digámoslo así como suena, para que sus mercedes entiendan. Y aparecen las figuras célticas. Los celtas tenían mucho poder. Ellos tenían una característica hasta bien interesante. Ellos creían que las dos plantas que más poder tenían sobre la naturaleza era el roble y el muérdago. Decían que el roble tenía poder adivinatorio y el muérdago los podía trasladar de una dimensión a otra dimensión. Ellos le servían o adoraban el elesertal de muchas plantas, pero especialmente de esas dos, roble y muérdago, para que sus mercedes de pronto lo tengan en cuenta. La reunión de los muertos y los espíritus divagantes. Pónganle cuidado a la historia celta y cómo la agarró la Iglesia Católica, la transformó y ya metió el paganismo total. Dice así, antes de iniciar el año nuevo, los druidas, grandes sacerdotes celtas, creían que el Señor de la Muerte reunía las almas de los malos y de los que habían sido condenados a que entraran en cuerpos de animales, y las almas que habían sido buenos reencarnaban en seres humanos. Entonces, ¿qué era lo que decía según la historia el Dios de los muertos? Él decía que los malos, el Dios de los muertos, o sea, Samhain los cogía y les daba cuerpo físico de
de animales, y que los que se habían comportado bien les iba a dar cuerpo físico nuevamente de humanos. Esa es la traducción total, la traducción como tal. ¿De qué salió la historia? De que de ahí en adelante, en el Halloween, a los niños los empezaron a disfrazar de qué? De animales, de figuras animalescas, de monstruos, de figuras monstruosas. Eso no es lo más grave, porque todavía no hemos llegado a la explicación de los venerables maestros al respecto del por qué no se debe disfrazar los niños, por qué no se disfrazan. Ahorita vamos a ir a algo que se llama poltergeist. Poltergeist es la actividad satánica del movimiento energético de espíritus malignos metidos en el cuerpo de un ser humano, eso es espiritismo, pero se llama poltergeist, actividad paranormal, actividad satánica, pues, que un espíritu se le meta a una persona. Y eso está íntimamente relacionado con el Halloween ahorita en la actualidad. Dice así: por eso en Halloween, según el dicho de los hombres, los druidas decían que los espíritus malos abundan sueltos por doquier y otras entidades. Tenían dos características, los druidas y los celtas. Número uno, ellos decían que el 31 de octubre se salían todas las entidades tenebrosas a volar a diestra y a siniestra. Espíritus malignos, entidades tenebrosas a diestra y a siniestra. Número dos, como ellos decían que las entidades tenebrosas estaban, ellos instauraron dos cosas, la fogata y la calabaza. Decían que el dios del sol, o sea, Belenús, llegaba y alejaba a los espíritus y la gente hacía la figura de una calabaza. Pero la figura de la calabaza no es así. Después el paganismo occidental hizo esa figura satánica que le ponen a la cara de la calabaza. Pero ¿por qué los druidas pusieron una calabaza? ¿Por qué pusieron esa figura? Porque nosotros a la calabaza le decimos auyama. Y si auyama se escribe con Y, auyama es un cimbre donde está la madre muerte. La madre muerte. Entonces ellos le prendían a la calabaza, le prendían fogata, o sea, la prendían para que la luz hiciera que el elemental de la muerte se fuera. Hasta ahí está bien, porque no es nada, digámoslo, como alguna persona puede decir, no es que eran excesivamente satanistas, no. Los que satanizaron eso se llamó nada más y nada menos que la Iglesia Católica, que lo tradujo para que se celebre lo que ahorita sus mercedes van a mirar. Entonces ahí está la calabaza, el sacerdote druida, que tenían la facilidad de ver por los ojos como los piel rojas, los indios piel rojas tenían la facilidad de mirar por entre los ojos de un águila, mirar entre los ojos del agdivien, de un tigre, de un puma, de un lince. Ellos sus ojos se ponían como si fueran ojos de lince y miraban por entre esos agdivienes del poder de la castidad. Había castidad, entonces la castidad les daba ese tipo de poderes sobrenaturales no comunes. Nos avanzamos un poquito. Roma Jeus, la otra cara de Halloween. Ahorita sí nos vamos a ir cómo fue que la Iglesia Católica, Roma, el Vaticano, Jeus, metieron la celebración satánica del Halloween, cómo engañaron a la humanidad, pero muy sigilosamente. Y antes de esto, me voy al poltergeist. Una cosita, los niños, el maestro Kellium Zeus y el maestro Samael enseñaron que la persona crea lo que la persona piensa. Si una persona se hace, como hay personas que cuando tienen frío sacan las mangas y se meten así y dejan las mangas sueltas, que enseñó el maestro Kelly Zeus, que se está programando ser mocho. Los niños que se ponen una calavera en Halloween, en la fiesta pagana del Halloween, se ponen una careta monstruosa donde les rajan el cuello y les sangra el cuello. ¿Qué están programando? Que los degollen. ¿Qué otras cosas hay en el Halloween? Se meten cuchillos en la cabeza. ¿Qué están programando? Que los van a cuchillar
Otros se disfrazan de vampiros, de calaveras, de muertos andantes, de hombres sin cabeza. Entonces el niño va supuestamente sin cabecita. Entonces, actividad paranormal. Esto para que lo miren que sí es verdad. Poltergeist. ¿Qué es Poltergeist? Un video famosísimo. Otro de zombies. Y se ponen sangre, y se ponen muelas, y se ponen los ojos brotados, y toda la figura de zombie. Entonces está programando ser zombie. Ser zombie come gente. Bueno, todas esas cosas que hay. Hay gente que se disfrazan de piratas. Entonces en el disfraz de pirata se ponen se tapan un ojo, se ponen un garfio. Están programando ser mancos. Les dejo ver actividad paranormal. Este video ya lo he mostrado de pronto aquí. Para los que no lo han visto, véanlo, porque a mí me llamó muchísimo la atención, porque todos los actores que murieron aquí les dio por morir, por grabar cosas que no deben de grabar. Por eso no dejen grabar a sus niños lo que no deben de grabar. Ahora. Y es que este viernes llega a los cines la nueva versión de Poltergeist, tan terrorífica como cabía esperar. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? Y que nos hace recordar la trágica muerte de la pequeña Heather O'Rourke, protagonista de la trilogía original de Poltergeist. Pero revisando algunos clásicos del cine de terror y suspense, hemos contado hasta 67 muertos en extrañas circunstancias. Y la saga de Poltergeist no es ni de lejos la que tiene más víctimas. Lo sé, lo he leído. Lean esta cifra, 9 muertos. Son los que hubo durante el rodaje de El Exorcista, incluidos un vigilante nocturno del plató, un electricista, un cámara y un actor secundario. Ese actor se llamaba Jack McGowan y murió justo después de rodar sus escenas para la película, víctima de una enfermedad que desde hace ya décadas raramente mata a nadie, la gripe. Y es que a estas alturas, morir de gripe... Es posible. Posible, pero sin embargo, improbable. Exacto. Asustados por esa improbable muerte y por los accidentes extraños que ocurrían cada día, los productores de El Exorcista contrataron a un cura para que oficiara una misa en el plató todas las mañanas para ahuyentar a los malos espíritus. Yo lo encuentro un poco raro. También fue muy raro lo que pasó en el rodaje de La Profecía. Y eso que aquí solo hubo un muerto, pero en circunstancias tan extrañas que se les van a poner a ustedes los pelos de punta. Efectivamente. Escuchen con atención. En la escena más impactante de La Profecía, uno de los personajes muere decapitado por un cristal. La espectacular escena fue diseñada por un experto en efectos especiales llamado John Richardson. Y cuando acabó el rodaje, Richardson se fue a recorrer Europa en coche con su novia. Pero en pleno viaje la pareja sufrió un aparatoso accidente de coche en el que la novia de Richardson murió decapitada precisamente por el cristal del parabrisas. Una muerte casi idéntica a la de la escena de La Profecía que el propio Richardson había diseñado. Una extraña coincidencia. También hubo una inquietante coincidencia en La Semilla del Diablo. Y es que a las pocas semanas del estreno de esta película murió el compositor de su banda sonora. Se llamaba Christoph Komeda y fue víctima de un repentino edema cerebral. Y lo extraño del caso es que uno de los personajes de la película también sufre un edema. Donald Baumgart se ha quedado ciego. Ha despertado sin ver nada en absoluto. Komeda fue solo uno de los 7 muertos en aquel rodaje, todos ellos fallecidos de formas misteriosas. Y algunos piensan que hubo tantos muertos porque La Semilla del Diablo se rodó en un edificio supuestamente maldito, el llamado Edificio Dakota de Nueva York, que se alza junto a Central Park y en el que han tenido lugar al menos 12 suicidios. ¡Qué barbaridad! Y un asesinato, nada menos que el de John Lennon, que vivía en el edificio Dakota, cuando un perturbado le pegó 4 tiros a escasos metros del portal.
En todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. El récord de muertes asociadas a un rodaje lo tiene El Conquistador de Mongolia, que no es una película de terror. Pero da mucho miedo recordar que entre todos los que participaron en su rodaje hubo 46 muertos de cáncer, incluido su protagonista, John Wayne. Prestad atención. Wayne murió de cáncer de pulmón. El director de la película, Dick Powell, murió de cáncer de estómago. La actriz Agnes Moorehead falleció de cáncer de útero. Varias de las bailarinas que ven en pantalla fueron víctimas del cáncer de pecho. La pelirroja Susan Hayward murió por un tumor cerebral. Y al actor Pedro Armendáriz le diagnosticaron cáncer en los riñones. Era un cáncer incurable y para no sufrir la larga agonía de la enfermedad, Armendáriz se suicidó pegándose un tiro con un Magnum 357 en la misma cama del hospital. Quiero una muerte rápida. Rápidamente se llegó a la conclusión de que todos esos casos de cáncer estaban relacionados con las pruebas nucleares que realizó el ejército americano en secreto, casi en la misma zona en que se rodó la película, el desierto que se extiende entre Utah y Nevada. Allí explosionaron al menos 11 bombas atómicas de unos 50 kilotones cada una. Bombas, por tanto, 4 veces más potentes que la de Hiroshima. Lo que significa que en el plató del Conquistador de Mongolia había radiación suficiente para matar a todo el reparto. Esto es increíble. Para llegar a la increíble cifra de 67 muertes misteriosas que hemos mencionado antes, hay que añadir los 4 muertos de la saga de Poltergeist. Y la primera en morir fue Dominique Dunne, que encarnaba a la hija mayor de la familia protagonista y que falleció estrangulada por su novio cuando tenía solo 17 años. Es el colmo. El segundo muerto fue Julian Beck, que falleció de cáncer de estómago justo después de rodar sus escenas para Poltergeist 2. Y en esa misma película intervino el tercer fallecido, Will Sampson, que murió por complicaciones durante una operación de corazón tan solo 10 días después del estreno. Pero la muerte más trágica fue la cuarta, la de Heather O'Rourke, que falleció sorprendentemente por una obstrucción en el intestino cuando aún faltaban unos días de rodaje de Poltergeist 3. La niña tenía solo 12 años de edad. La muerte le sentó muy mal a las víctimas de muertes misteriosas de las que vamos a hablar ahora. Bueno, lo pongo porque la gente se pone a grabar su muerte. 67 muertes da 13, todo daba 13, 16, 11, si se da uno cuenta, puros números cabalísticos de muerte. Para que sus hijos en sus hogares no graben la muerte. Mire lo que les pasó. Los venerables maestros ya han enseñado que nosotros no nos podemos poner a grabar genética con disfraces, sobre todo los padres que dicen, ay, sí, es que hay que disfrazar al niño porque es que en la escuela si no se disfraza los profesores se ponen bravos y resultan disfrazando a sus hijos de monstruos y resulta que están grabando su futuro, así como estos actores grabaron su muerte en los videos de terror, en las películas de terror. Miren de pronto la gente que le gusta ver videos de terror o películas de terror, toda la gente que ha muerto en sus grabaciones de terror. Y eso que solo hablando de estas, de la cantidad de grabaciones que hay y que se ha inventado la bestia. La mayoría de gente le gusta ver el 31 de octubre videos de terror. Videos de terror. Esa es la fiesta del Halloween, la fiesta del poltergeist, de los sucesos extranormales, paranormales. Ahora sí, un poquito de Halloween. Por una televisora mundial muy conocida como lo es History Channel. Tomamos esta porción de History Channel porque habla algo que nos sirve, porque no todo lo que dice History Channel es verdad. Recuerden que todo lo acomoda la bestia con lo que ellos quieren decir de la historia, entonces no es que ellos digan la verdad, ya lo explicó el maestro Samael, el gran arcángel Miguel, no hay que creerle. Decía el maestro Samael, Discovery mentiras, decía el maestro Kellyon también, History mentiras, porque la mayoría de lo que dicen es mentiras. Vamos a ver de lo que van a ver, qué pueden sus mercedes tomar acerca del Halloween, porque hay mucho de verdad entre todas esas mentiras acerca del Halloween.
se acerca. No hay escapatoria. Durante Halloween, desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá. Y entonces se abren los infiernos. Las personas se asustan entre ellas desde que existe Halloween. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? ¿Para satisfacer nuestros miedos más profundos? Revelar los secretos de Halloween significa descubrir cómo empezó hace miles de años. Así que cierren las puertas, pongan la luz en penumbra y no se asusten mientras escarbamos en la verdadera historia de Halloween. ¿Cómo se puede describir Halloween sin que parezca que estás loco? Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, les damos golosinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y tumbas? Lo cierto es que disfrutamos pasando un miedo de muerte. Halloween consiste en ser otro, en salir de nuestra propia piel. Lo soportamos porque sabemos que es solo una noche. Este impulso de enfrentarnos a nuestros miedos sobre la vida y la muerte y hacer una diversión de ellos viene de antiguo, al igual que las entrañables tradiciones de Halloween. Tiene un origen muy antiguo que se remonta al calendario celta. Las tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. El Samhain, su antigua celebración, fue la precursora de nuestro Halloween. Representa el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida a su nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. La muerte siempre estaba cerca. La época de la cosecha podía ser bastante tenebrosa. Los días se hacían más cortos, las noches más largas. Surgen dudas sobre si habrá comida suficiente para todo el invierno. Supongo que es el origen de esta especie de pesadilla. Era como una especie de aviso. Llega el frío y la oscuridad. Juntaos, quedaos en casa y no mandéis a nadie solo en la oscuridad. Pero para los celtas había algo más en Samhain. El Samhain marcaba el paso de la luz a la oscuridad. Era un momento en el que el espacio se volvía permeable, flexible. Por eso no solo el espíritu de los muertos, sino también los de otras realidades podían vagar por nuestra realidad. Y los humanos también podían vagar e incluso perderse en el otro mundo. El velo entre la vida y la muerte era muy fino. Los vivos y los muertos se podían mezclar. Esa es la raíz de las celebraciones de Halloween. Perduran historias de gente que durante el Samhain se perdió en el otro mundo y de muertos que aparecieron entre los vivos. Pero lo cierto es que sabemos muy poco sobre Samhain. Solo podemos suponer que las hogueras dieron lugar a una figura muy familiar en Halloween. Algo familiar, pero que asusta a muchos. El murciélago. Antes de que existiera la electricidad, la única forma de ver a un murciélago era con el fuego. Y es bastante común verlos alrededor del fuego, porque los murciélagos comen insectos, y los insectos se sienten atraídos por la luz. Los murciélagos salen por la noche, y la noche era un tiempo que daba miedo. Si para alguien los murciélagos son lo mejor y lo peor de Halloween, se lo puede agradecer a pueblos antiguos como los celtas. Y no eran la única cultura antigua con costumbres aterradoras. Otros incluso visitaban a sus muertos. Muchas culturas dedican un día o un par de días a celebrar y reconocer la muerte.
Un dato interesante es que gran parte de ellas, sobre todo las sociedades agrícolas, lo hacen en la misma época del año, porque en primavera las cosas surgen de la tierra, están muy verdes. Hacia mitad de verano se recoge la cosecha, y en otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas mueren. Pero ¿cómo han llegado hasta nuestros días esas tradiciones antiguas? En la cultura occidental fueron preservadas principalmente por los cristianos. En un curioso e inesperado giro de la historia, cuando el cristianismo se comenzó a extender, adoptó y readaptó las costumbres paganas en vez de intentar acabar con ellas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Bueno, lo pauso en esta porción para que nos demos claridad. No es el cristianismo la enseñanza de Cristo, esto es la enseñanza de Zeus. Aquí van a explicar algo y voy a dejar este video hasta esa porción porque nos sirve para mirar cómo la Iglesia Católica agarró el paganismo de Samhain, que es la adoración a la muerte, y cambian todos los papeles y siembran la mentira en la raza humana. Después acusan a los celtas, que los celtas fueron los inventores del Samhain, como lo conoce ahorita la humanidad. Entonces ellos se lavan las manos para decir que los culpables son los celtas, pero se van a dar cuenta que los culpables no son los celtas. El supuesto cristianismo de la Iglesia Católica, ya sabemos que ellos no adoran a Cristo, sino que adoran a Satanás. Entonces ponemos mucha atención a esta porcioncita. Un festival pagano clave que recibió el maquillaje cristiano fue Lemuria. En él, los celebrantes aplacaban a la muerte y culminaba el 13 de mayo. Pónganle cuidado cómo se llamaba, era una fiesta romana. Los romanos le pusieron a esa fiesta Lemuria. Lemuria era un bacanal gigantesco que hacían los romanos. Se acababa el 13 de mayo. 13 de mayo. Entonces mire lo que hace la bestia con este ritual pagano, más otros más. Entonces aquí viene la relación de los dos. Era el más espeluznante de los días que tenía el calendario romano para celebrar la muerte. Durante Lemuria, lo que denominaban las larvas, los fantasmas de los fallecidos volvían para perseguir a la gente. Para acallar a los muertos, los paganos romanos echaban leche sobre sus tumbas o les ofrecían pastelitos. Pero en el siglo VI después de Cristo, la Iglesia adoptó Lemuria, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, un día en honor de los muertos más sagrados de la cristiandad. Bueno, mírenlo. Los satánicos que son, ellos agarran Lemuria y le ponen fecha. Y ese día lo llaman Día de Todos los Santos, 13 de mayo, 13 de mayo. Ahorita van a ver la historia de estos personajes. Se basan en la vida de un sacerdote. Ahorita van a conocer el nombre de ese personaje, el Tiempo. Y en base a eso, él era un pitonizo, o sea, era un espiritista de la Iglesia Católica. Así ellos agarran la primera fecha. Y les voy a pedir un favorcito. 13 de mayo, sus mercedes van a contar del 13 de mayo al 31 de octubre cuántos días hay. Así, por calendario, día a día, de mes a mes, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta el 31. 13 es la muerte y 31 también es la muerte. Y van a mirar la relación que hay entre estos. Y les va a dar un número cabalístico. No les voy a decir hasta que cada uno haga la cuenta. Yo ya hice la cuenta y eso da un número cabalístico. Les va a dar 9, o les va a dar 13, o les va a dar 11, o les va a dar 16. Cualquiera de esos 4 números, pero se van a dar cuenta que la Iglesia Católica no hace las cosas al azar. Ellos utilizan la cábala negra para sus propósitos. Sigan poniéndole mucho cuidado. Establecer esa fiesta fue un intento de cristianizar aquel festival pagano, pero se hizo manteniendo muchos de sus significados. La versión cristianizada de Lemuria tuvo tanto éxito que los líderes de la Iglesia tomaron la decisión de crear Halloween.
Trasladaron el Día de Todos los Santos, o Hallows Day, al 1 de noviembre, para quitar toda la fuerza al Samhain pagano. Como Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la gente comenzó a llamar a Samhain All Hallows Evening, la víspera a All Hallows Day. El término se fue acortando hasta convertirse en All Hallows Even y finalmente en Halloween. Luego, para jugar sobre seguro, la Iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta no solo en honor de los santos, sino de todos los cristianos. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Difuntos, un día autorizado por la Iglesia en honor de los difuntos. Eso es muy importante para Halloween, porque de ahí nace la asociación de Halloween con los difuntos y lo sobrenatural. Si se dan cuenta, entonces la iglesia no instauró un día, sino 3 días. 31, primero y segundo. 3 días de adoración a los satanes, o sea, a los santos. Y así agarraron a la humanidad y la humanidad la engañaron y no se dio cuenta. Se volvieron paganos y adoradores de demonios y no se dieron cuenta. Hicieron una celebración, pusieron a los niños que representan la pureza para convertirlos en demonios, no se dieron cuenta. Y muy sutilmente Satán se fue metiendo, como siempre lo hace. Y hoy la humanidad adora a los muertos, que nada saben, eso dijo Cristo. Y dicen las Sagradas Escrituras, los muertos nada saben. Una porcioncita más porque nos vamos con lo que sigue. Así que, gracias a la Iglesia por inspirar los elementos espeluznantes de Halloween. Pero esperen, todavía hay más. La Iglesia también ayudó a establecer la tradición del truco o trato. Todo comenzó durante la Edad Media, en el Día de los Difuntos, cuando los sacerdotes dijeron a los cristianos que rezaran por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno en un mundo de tinieblas llamado purgatorio. El purgatorio no era un lugar agradable. No es el infierno. No es tan malo como el infierno, pero aún así es bastante desagradable. Se sufre atascado allí. Afortunadamente puedes hacer algo por esas almas. Puedes rezar por ellas. ¿Y cómo salían las almas del purgatorio? Según la Iglesia, si se ofrecían oraciones suficientes por ella, un alma podía volar hasta el cielo. Esto condujo a una costumbre medieval que guarda mucha similitud con el truco o trato actual. Los niños recorrían las casas pidiendo pastelillos de almas, unos bollos especiados rellenos de pasas. A cambio de esas delicias, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Este precursor del truco o trato actual se convirtió en una preocupación para los cristianos medievales, al igual que otro futuro elemento esencial para Halloween: las brujas. Para la gente de la Edad Media era perfectamente lógico creer que había demonios y brujas. Si había demonios y brujas y eran responsables de las cosas malas del mundo, era lógico perseguirlos y matarlos. Así veían el mundo. El pánico a las brujas del siglo XVI contribuyó a establecer el aspecto del personaje que para muchos personifica Halloween. Casi siempre mujeres, las brujas eran consideradas aliadas de Satán. Seguramente eran curanderas que tenían remedios y ritos transmitidos oralmente de generación en generación. En algún momento, por alguna razón, comenzaron a resultar sospechosas para la gente religiosa que las rodeaba. Y muchos de los símbolos asociados con estas mujeres, que seguramente vivían solas, y por supuesto es probable que fueran excéntricas, se acabaron relacionando con las brujas. Con el tiempo, a medida que más y más mujeres fueron siendo acusadas de brujería, sus objetos cotidianos de cocina adquirieron dimensiones siniestras y se han convertido en iconos de Halloween. Algo tan mundano como una escoba se convirtió en un elemento del mal, además de en un medio de transporte. Otro accesorio presente en la guarida de todas las brujas era perfecto para cocinar pociones maléficas: la marmita. Las marmitas se hicieron muy populares. Naturalmente, era algo que había en todos los hogares de la Edad Media. Era un elemento básico para cocinar. El sombrero puntiagudo de las brujas
Fue una variación del sombrero de las mujeres del campo medievales. Y por supuesto el misterioso asesino acechante con ojos resplandecientes, el gato. No es de extrañar que se asocie a los gatos con las brujas y Halloween. Los gatos son un poco enigmáticos. Además, suelen estar cerca de los fogones y de las escobas. Por eso se los asocia con la brujería y Halloween. Bueno, ahí está entonces el gato. Pero miren la Iglesia Católica apostólica, bueno, antiapostólica y romana, cómo agarró la historia y la tergiversó. Me estaban diciendo, no, hay una porción de la Biblia, por Conectados dicen, hay una porción de la Biblia que dice trae, trae, pero recuerden que esa es el mantra de la sanguijuela, trae, 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 trae. Este es trato, trato. Y también decir trae, trae en Halloween es llamar que le traiga, o sea, que llegue las entidades tenebrosas. Entonces miren toda la relación que hace la iglesia. Empiezan a matar a las mujeres, que como explican ellos mismos, aunque esta gente le sirve a la iglesia, pero ellos van dejando pistas que nosotros podemos utilizar para mirar el alcance satanista de la iglesia, cómo ellos cogen y tergiversan toda la historia, agarran las brujas, el traco, trato, truco, truco, y transforman una fiesta de una gente que entendía ciertas cosas ocultistas, llamados los celtas, y ellos lo transforman en una fiesta totalmente pagana y satánica. Y eso que no hemos llegado a lo mejor, digámoslo así, o sea, a lo mejor de lo que van a mirar hoy, los rituales negros, que sería lo peor que hace la bestia, el sacrificio de humanos, el sacrificio de niños, el sacrificio ritual del Halloween, o sea, del 31 de octubre, eso es lo peor de esa ritualización oscura y pagana. Nos quedamos aquí, Roma y Zeus, la OTAN, la otra cara, licencia, la otra cara de Halloween. Enseñanza del venerable maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael. Aquí me encontré esta imagen, Satan Claus, en la historia de Satán, disfrazado de Satan Claus Papá Noel, que es el mismo Zeus, y la cara de Zeus, para la que la gente que no conoce y ve los legidos de conocimiento y es nueva, esta es la verdadera cara, el rostro de Zeus, era sajón mono, de ojos azules. El maestro Kelium Zeus y el maestro Samael contaron que este hombre era el padre de este personaje que plagió a Cristo y nació un 24 de diciembre a la medianoche, que nosotros no sabíamos esta grandiosísima historia si no es por el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael. El maestro Kelium Zeus y el maestro Samael entonces le cuentan a la humanidad la verdad acerca del plagiador de el gran Kabir de Galilea, Cristo. Y él nace de una señora que se llamaba María, descendente de un linaje judío satánico que se llamaba el linaje de Peca y Remalías. Ese linaje es muy antiguo porque en el tiempo que se reveló Datán, Coré y Abirán, ellos eran hijos de la descendencia de Peca y Remalías. Cuando los reyes de Israel se rebelaron contra el Señor Jehová, eran los que eran de descendencia de Peca y Remalías. Jezabel, la Jezabel que persiguió a Elías, era descendencia de Peca y Remalías. Luego viene y nace María, la madre de Zeus, no Miriam, la madre de Cristo, para que no confundan a María con Miriam. María, y entonces Satán María o Santa María, como la llama la Iglesia Católica, es violada por un soldado romano, pero ese soldado era de padres sajones. Cuando Roma conquistó Bretaña, se trajo toda la historia y los padres de ese sajón eran paganos, de los paganos que habían en ese entonces en Bretaña. Y ahí nace Zeus, mono de ojos azules, un 24 de diciembre a la medianoche. Y Zeus, cuenta el maestro Samael Joaba Torbeor en un cassette muy importante para la enseñanza taoísta llamado La muerte de Zeus, donde el maestro Samael Joaba Torbeor, con todos los pelos y los señales del caso, con todos los signos para que su merced viaje en esa doctrina, el maestro Samael explica cómo Zeus engañó a la humanidad. Y el engaño fue impresionante. Él era esoterista, Zeus. Cuando tentó a Cristo en el desierto,
él fue así, carne y hueso, fue detrás de Cristo. Decía el maestro Keliun Zeus, Zeus era más esbelto que Cristo, más alto, de mayor presencia que el mismo maestro Crestus Cristo. Ojiazul, zarco, pelimono, así, gringo, sajón. Ese era Zeus, el plagiador de Cristo. Pero miren lo que hace Zeus, cómo es que Zeus agarra el Halloween. La gente no sabía la historia. El Halloween no lo inventaron los celtas, ni lo inventaron, ni siquiera el caballo de la bestia, que es la Iglesia Católica. El Halloween lo inventó Zeus. Y miren lo que hizo Zeus, toda la historia se la vamos a contar. Si algún día le preguntan quién se inventó el Halloween, nada más y nada menos fue un personaje siniestro llamado Zeus. Y les vamos a contar cómo lo hizo. Dice así: hijo de María y un soldado romano de origen británico, cuyos padres eran paganos. Zeus, después de instruir a Nerón, eso fue lo primero que hizo Zeus, perseguir a los apóstoles, mandarlos a matar, quemar Roma, hacer que Nerón quemase Roma. Toda esta historia la contó el maestro Samael y el maestro Keliun Zeus, para que sus mercedes, si de pronto quieren saber quién fue Keliun Zeus y Samael, fueron los que contaron esta verdad al mundo. Entonces nos cuentan los maestros que después de eso, él era esoterista y le dice a Zeus, no, pues queme Roma porque el fuego purifica todo. Entonces el loco de Nerón quema Roma y luego le dice a Zeus, échele la culpa a Pedro, porque detestaba y perseguía a Pedro, que fue el maestro Samael, lo perseguía. Entonces matan a Pedro y persiguen a los cristianos y persiguen a los apóstoles, y este tipo coge y mete su nacimiento, que ahí es donde engañan a toda la humanidad, y él aparece en los registros que ya había tomado el emperador César Augusto cuando empadronó todo lo que fue Jerusalén y Palestina. Entonces se roba esos documentos, los queman y él mete su nacimiento, y queda 24 de diciembre a la medianoche Zeus, que suena casi Jeus, decía el maestro Keliun Zeus, Jeus, casi Jesús, y ahí quedó Zeus metido. Y luego él, no estando contento con lo que hizo, viaja otra vez a Bretaña. Dice el maestro Samael Joaba Torbeor que viajó entrado en edad y ya era barrigón, panzón, y se pone el traje característico de él y se hace llamar de 3 nombres: Papá Noel, Santán Claus y Nicolás. Y ahí ese es el mismo Zeus. Así él era el viejito, barba blanca, se vestía de rojo y se ubicaba un cinturón negro. Decía el maestro Keliun Zeus en el mensaje de Navidad antisatánico, que después queremos traer toda esta historia, que se ubica un cinturón negro, y ahí es donde él deja grabado a la humanidad la mentira y el engaño de ser la antítesis de Dios, que es Noel, porque él traduce en sánscrito Dios, él es una palabra sagrada, y Noel traduce no Dios. Y así este tipo llega a Bretaña y él agarra toda la historia de los celtas y la tergiversa y se inventa, deja grabado el Halloween que hoy conoce la humanidad. Eso lo hizo Zeus. Pero como Zeus no trabajaba solo, él ya estaba armando su institución. Entonces nace la Iglesia Católica, y él lo que hace es transcribirle y dejarle a la bestia católica toda la historia de lo que él quería para el futuro de la humanidad. Stonehenge y el lugar donde murió este personaje son enigmáticos para la gente, porque allá estuvo el más grande, del peor de los plagiadores que ha llegado a la tierra, llamado Zeus, el que plagió a Cristo. Entre los sajones, el más grande, lo quieren, y cuenta el maestro Samael que lo recibieron con honores por ser el más grande materialista asesino de la raza humana, y el más grande para ellos engañador, que para los sajones, decía el maestro, carrotanques de oro, barcos de oro, vieron la llegada de ese monstruo a su ciudad natal llamada Bretaña. Entonces aquí nace la historia verdadera. El fundador de Halloween es nada más y nada menos que Zeus, el plagiador del mundo. Nos vamos a la siguiente imagen porque vamos a ingresar a algo un poquito fuerte, si lo queremos decir. Zeus y su religión, la Iglesia Católica. Entonces ya Zeus agarra su religión, que es la Iglesia Católica, y después de su gran engaño, Zeus logra perpetrar por medio de su sinagoga llamada la Iglesia Católica el engaño de adorar a Satán, y los hombres, sin darse en cuenta, celebran las paganas enseñanzas romano-católicas. Entonces aparece una imagen, la imagen de los demonios. Cuando el Halloween, la iglesia ya traduce todo, y el Papa Urbano y todos los papas Gregorio empiezan a meter el Halloween como una fiesta pagana, miren lo que hace.
Roma camuflada en el catolicismo traslada la fiesta pagana del 13 de mayo, que fue lo que acabaron de ver, el Panteón Romano de Semiramis, o el Panteón Romano a Semiramis, al 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Y ahí es donde le dan el nombre de Samhain, o sea, Halloween. Y en el año 1048 es que ellos hacen este traslado. Lo hacen antes, pero en 1048 la iglesia nombra a su santo y se llamó San Odilio. Este es el personaje que les digo que era un mago negro de la iglesia católica, que coge todas las artes nigrománticas para trasladarlas y ponérselas a la humanidad en su cabecita. Antes de continuar, aquí está la imagen. Esta imagen es muy famosa en la iglesia. Parece, la hizo Maledicto antes de irse, de que lo acusaran y se tuviera que esconder en Castel Gandolfo, volado por patrocinar la pedofilia a nivel mundial. Entonces este tipo mandó a hacer una figura. Es la figura de Satán y los 49 demonios, esta misma que sus mercedes alcanzan a ver aquí. Esta es la traducción, la que hay arribita. La dejé porque esto es lo que hizo la bestia. Esa traducción, los que han visto se han quedado asustados, que es supuestamente Cristo saliendo de una explosión nuclear. Cristo saliendo de una explosión nuclear. Si miran la imagen, supuestamente este es Cristo, y al lado está una cantidad de como de palos chamizos, pero representan el estallido nuclear que supuestamente sucede, pero es una mentira. Los que saben de ocultismo saben que ellos lo que dibujaron fue a Satán y a los 49 demonios. Es una figura antigua de la magia negra. Entonces ellos lo que hicieron fue poner esa imagen de magia negra sin que la gente se dé cuenta, y ahí pusieron su lugar de adoración. Eso lo hizo la Iglesia Católica. No hará más de 5 años que hicieron esa figura satánica. Todavía existe allá en el Vaticano, donde baten el ano, que nos enseñaron nuestros venerables maestros que eso significa donde la bestia bate el ano. Avanzamos la siguiente imagen porque nos vamos a esto. Estados Unidos, miren, la hija de Sajonia, o sea, la hija de Bretaña, que es Estados Unidos, impulsó el Halloween y los magos lo hicieron, los magos negros y los hechiceros. Les vamos a contar cómo ahorita Estados Unidos recibe toda esta historia negra del Halloween y la traduce en adoración y en sacrificio ritual. Aquí vamos a entrar a lo más fuerte del Ejido del Conocicierto, los sacrificios rituales, lo que hace la bestia, cómo es que ellos manejan esto. Pero antes de eso les voy a dejar ver una porcioncita de un video al respecto del Halloween. Este es más cristiano, es un video más cristiano, para que miren y sus mercedes rápidamente asimilen la historia de Halloween. Aquí llevamos a la Biblia, Efesios 5:11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea que el objetivo de esta presentación es que sus mercedes le enseñen a la gente que el Halloween fue un invento netamente satánico, que el cuerpo de Satán llamado Zeus instaura el Halloween hace siglos, despuesito de acabar con la descendencia de Cristo, llamadas apóstoles, y asegurar la creación de la Iglesia Católica. Desde ese tiempo él ya había creado el Halloween, que luego agarra las historias de los celtas y las transforma para darle nacimiento a una de las fiestas paganas más populares de la humanidad, llamada Halloween. Nos vamos con esta historia del Halloween.
Durante la celebración de Halloween, los niños se visten de brujas, duendes, fantasmas, pequeños demonios y adivinos y muchas otras cosas más. En Estados Unidos es considerada una de las grandes fiestas. 8 de cada 10 niños participan en alguna celebración de Halloween y casi 7 de cada 10 adultos también lo hacen. Las ventas de golosinas, disfraces y todo lo relacionado a Halloween alcanzan un promedio de $2.500 millones cada año, convirtiéndola así en la segunda fiesta más grande en los Estados Unidos, después de la Navidad. ¿Pero qué es lo que realmente se celebra en Halloween? La respuesta es muy sencilla, como difícil de aceptar para algunos. Se celebra a Satanás, al diablo y a todo lo que rodea a este ser espiritual que, según la Biblia, es el príncipe de este mundo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Halloween es una celebración cuyos orígenes se remontan 1000 años antes de Cristo. Desde principios de noviembre, los celtas, un pueblo que llegó a habitar en casi toda Europa, especialmente en Irlanda, celebraban el Samhain, o fin de la temporada de cosechas. Para los antiguos celtas, una vez que la cosecha daba sus frutos, no había forma de obtener más, y miraban al invierno con cierto temor, haciéndoles pensar en el concepto de mortalidad, y la muerte comenzó a tener importancia. Las festividades duraban una semana y finalizaban con la fiesta de los espíritus. Los celtas eran guiados en estas celebraciones por los sacerdotes druidas, que eran una élite religiosa y social compuesta por astrónomos y magos. Pronto el Samhain se convirtió en un festival pagano e idólatra dedicado a la muerte. En sus rituales se usaban trajes simbolizando a los muertos y se invocaba su retorno, se encendían grandes hogueras y se sacrificaban animales. Ellos regresaban de entre los muertos y tenías que complacerlos porque podían regresar para hacer algún problema o quizás para quedarse. Los sacerdotes druidas iban por la noche de casa en casa pidiendo comida para ellos y para el festival de la muerte. Si la gente se negaba a colaborar, les hacían conjuros y maldiciones demoníacas. Llevaban consigo un gran nabo hueco al que le esculpían un rostro en la parte frontal y encendían por dentro una vela para alumbrarse y representar el espíritu demoníaco. Más tarde, en el Imperio Romano, cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, naciendo allí la Iglesia Católica, muchos ritos paganos se introdujeron, y fue así como el Festival de Samhain se infiltró. En el siglo IX, el Papa Urbano IV declaró el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, en inglés All Hallows Mass, y como el día de Samhain era el 31 de octubre, es decir, un día antes, lo comenzaron a llamar All Hallows Eve, que significa Víspera de Todos los Santos, de cuya contracción se deriva Halloween. Esta costumbre se mantuvo por cientos de años y llegó a los Estados Unidos con la ola de inmigrantes irlandeses, quienes ya promovían en sus hijos esta celebración a manera de un supuesto juego inocente. Pronto, exigir comida se cambió por pedir dulces. Los maleficios y conjuros druidas se convirtieron en el hoy conocido como treat or trick, en español, trato o truco, y a falta de nabos en esta región, se usó un vegetal nativo y abundante, la calabaza. Con los años, Halloween ha logrado mezclarse incluso con tradiciones ancestrales celebradas en América Latina, como el Día de Muertos en México y Centroamérica, una costumbre que surgió antes de la llegada de los españoles y que proviene de la adoración a la muerte de los antiguos pueblos indígenas y que coincidentemente se celebra desde el día siguiente del Halloween. Halloween se presenta ahora como una fiesta colorida e inofensiva, que es para los niños y donde se comen dulces y se visten divertidos disfraces. Sin reparar en sus orígenes, la mayoría no relaciona toda suerte de hechos fatales que ocurren durante Halloween, como por ejemplo que el índice de crímenes y accidentes aumenta 4 veces más en esas fechas.
Tampoco reparan en que ese día grupos satanistas realizan actos vandálicos o sacrificios de animales para adorar al príncipe de las tinieblas, al dios de la muerte, es decir, a Satanás. Gracias a su habilidad para engañar a los hombres, el diablo ha logrado tener su día de celebración, sin que muchos reparen que lo que toman como un juego de niños es abrir la puerta espiritual para que entre a sus vidas, junto con los millones de espíritus malignos que lo rodean y lo sirven aquí en la tierra, a donde fue echado por Dios. Apocalipsis 12:9 confirma esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia también nos confirma que el mundo, este mundo real en el que vivimos, no es gobernado por Dios, sino por Satanás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sin duda, Halloween es una fiesta de origen satánico que abre las puertas a que niños y grandes estén expuestos en un mundo espiritual en el que Satanás tiene todas las de ganar, si es que nos alejamos de Dios y de su palabra. Proverbios 16:25 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Afortunadamente, también por la palabra de Dios, sabemos que en Cristo Jesús podemos ser libres y vencer a las tentaciones que nos pone Satanás en el camino, como la de celebrar o participar en su más importante fiesta satánica, que ahora sabemos se llama Halloween. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid a Satán y huirá de vosotros. Santiago 4:3, 4:7. Dejaba este video porque tiene mucha enseñanza bíblica para que nos instruyamos al respecto. Nos quedamos entonces aquí en esta imagen. Dice así: Estados Unidos impulsa el Halloween. ¿Cómo lo hace Estados Unidos? Póngale cuidado. El surgimiento nacional espiritista. Nace en Estados Unidos algo que se llama Movimiento Nacional Espiritista, o sea, Pitón ya se mete en el Halloween, ya no solo es Zeus, sino Pitón y todas las legiones. En Norteamérica en 1848, y estos impulsan el Halloween, pero aquí ya entramos a la porción más fuerte de lo que sucede en el mundo. Coca-Cola y las corporaciones más grandes hacen de Halloween el inicio de los sacrificios rituales, y aquí ya entramos a la figura de los grandes sacrificadores que hacen los sacrificios rituales de Halloween. Número 1, Coca-Cola. Ya creo que saben la historia que se ha contado, es una historia que se cuenta. No estamos diciendo nosotros que sea verdad, pero sí consideramos que puede ser verdad. Sus mercedes toman la decisión al respecto. Los 31 de octubre, esta compañía mundial, en lo que se cuenta, dicen que una virgen que no pase los 16 años, ellos la cultivan, así dice esta gente, de los 13 a los 16, para que a los 16 la puedan llevar a lo que ellos llaman sacrificio ritual. Entonces, el sacrificio ritual es que extraen la sangre de la niña después de sacrificarla y de hacerle las aberraciones que estos monstruos que gobiernan el mundo saben hacer, y la sangre la mezclan en las fábricas donde tienen los envases gigantes, los toneles o las grandes construcciones donde guardan la Coca-Cola, y ahí echan la sangre de esa virgen. Por eso las ganancias de Coca-Cola nunca han caído. Jamás Coca-Cola Company ha sufrido de que sus ventas caigan a nivel mundial. Antes, cada día se aumentan más, y es porque ellos hacen sacrificio ritual. Lo hacen el 31 de octubre. No solo ellos hacen sacrificio ritual el 31 de octubre, los grandes conglomerados económicos, las 13 familias Illuminatis, la Iglesia Católica, en esa fecha es que llevan a efecto sus rituales, o a rabo sus rituales de magia negra, los peores y más grandes rituales nigrománticos. Por eso nos vamos a la siguiente imagen, que va a mostrar lo siguiente. Las familias de esto. La magia negra y los sacrificios rituales. Aquí entramos a lo que es esta porción fea, digamos nosotros así, del sacrificio ritual.
Halloween y el sacrificio ritual. Dice aquí, los 13 linajes son los mismos de Israel y la Atlántida, en este caso de los judíos sionistas, y del final de la Atlántida, cuando algunas de los demonios que habitaron en ese entonces hoy tomaron otra vez cuerpo físico. Entonces dice Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy Lee, no, John F. Kennedy, no, es otro linaje, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell, Malbrough, que son una de los linajes que hacen los rituales paganos y de magia negra para sacrificar niños. O sea que esto se le llama sacrificio ritual. Les voy a dejar ver el primer video de esto. El último video es un poquito fuerte, nos toca cortarlo, es de un sacrificio ritual grabado por alguien. Entonces solo vamos a dejar una porción de ese video porque es un video muy fuerte, pero es lo que es Halloween, sacrificio ritual, el sacrificio ritual del día de las brujas o del día... Ya vimos que las brujas no es porque fueran brujas, es porque la Iglesia Católica odiaba a las mujeres y las empezó a matar y las satanizó. Decía el maestro Samael que la primera Eva que mataron por bruja, ella se inventó la brújula. Entonces le preguntaron los inquisidores, ¿y cómo se llama eso que hizo? Ella le dijo, se llama brújula. Entonces le dijo, brújula es igual a bruja, le dijeron bruja. Y fue la primera que mataron, la quemaron en la hoguera, porque simple y llanamente se inventó la guía que fue las brújulas. Y dice el maestro Samael que así murió la primera mártir matada por la bestia utilizando el sistema de la Inquisición. Muy bien, esta historia, mucho cuidado con esta historia. Sacrificios rituales, la utilización de niños en las fiestas de Halloween. Arizona Wilder también lo dice cuando hace la historia de las familias de las élites, de los reptilianos, como ellos crearon el 24, el 31 para hacer los sacrificios rituales. Nos vamos con esta historia. Cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados, y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí, y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros, uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el
vehículo, yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir, y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar, y le habían tomado los brazos que estaban así, y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros. Y pienso que es irónico cómo un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano, y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Bueno, la historia de él es impresionante. El sacrificio ritual se llama eso. Halloween es sacrificio ritual. Si nosotros queremos de verdad renunciar, yo conozco gente que dice, no, pero es que en la escuela, pero es que la niña, yo la disfrazo de campesinita. ¿De qué más disfraza la gente cuando dice que no? De payasita, que la disfrazo de la Mujer Maravilla, de Caperucita, entonces que eso no hace daño. No. Todo el que esté celebrando Halloween le está sirviendo a Satán. Mucho cuidado los taoístas con mandar a sus hijos porque el occidente, Babilonia, los obliga. No es eso. Miren lo que él contó. Cada persona que celebre Halloween está de acuerdo con los sacrificios rituales que estos monstruos hacen. Mucho cuidado. La lista es gigantesca. Kissinger va de primero. Los sacerdotes grandototes, como decía el maestro Kelly Zeus y el maestro Samael, encarmados de hacer los sacrificios ritual. Debajo del Vaticano, donde se hacen los grandes sacrificios ritual, lo que llamó el maestro Samael Aun Weor la escuela de Sodoma, donde se hacen las iniciaciones negras, y que trai, o sea, truco, es un maldra de esas iniciaciones negras, de las 13 iniciaciones negras que tienen ellos. Eso es una palabra que pertenece
a la magia negra. Entonces, al poner a decir a los niños triqui, triqui, Halloween, y comer dulces que tienen cocaína, porque así lo enseñó el maestro Kelvin Zeus y el maestro Samael, el 10% es cocaína, y ponerlos y engolosinarlos y llevarlos al pecado y a la perdición de Halloween. La siguiente imagen, después de esta imagen de los sacrificios ritual que hacen los monstruos, donde está incluido Aznar, Blair, Bush, los 3 espíritus inmundos a forma de ranas, está la desaparición de niños. La desaparición de niños, sacrificio ritual para desaparecer niños, el 31 de octubre en todos los países de la tierra desaparecen miles y miles y miles de niños. Unos los llevan a sacrificios rituales, otros los ubican en el sacrificio ritual, hacen una figura, supuestamente la figura a Baphomet, como estaba diciendo él, a Lucifer decía él, pero no es a Lucifer, es a Satanás. Y eso se sabe, ellos saben a quién hacen la adoración, los sacerdotes de Baal, o los sacerdotes que se le llamaban en la antigüedad los sacerdotes de Baal, los siervos de Satán que hacen los sacrificios rituales. Los sacrificios rituales es muy fuerte, y aquí está la imagen del Ku Klux Klan, la representación de Bohemian Grove, de un lugar Bohemian donde un hombre alguna vez se metió a grabar los rituales que hacían allá las élites de la tierra, los linajes desgraciados que gobiernan este planeta y que son los de sacrificio ritual. Me voy con este video para concluirles la muestra de lo que es un sacrificio ritual. Lo voy a mostrar con mucho cuidado porque es un video excesivamente fuerte y en ciertas imágenes no las vamos a mostrar. Solo vamos a dejar lo que dice, lo que se oye de este video. De pronto algunos, no sé si alguna vez lo han llegado a mirar, lo han llegado a ver, pero es un poco fuerte, entonces solo lo dejo hasta donde empieza la porción más fuerte del video. Esto es, al personaje o la persona que hizo este video lo mataron. Antes de que terminara la grabación, supuestamente murió de un paro cardíaco, lo envenenaron para que él dejara de contar cómo es que las élites hacen sus rituales. Lo primero que les voy a dejar ver es la forma, ahí les van a contar un poquito de historia de lo que es ese video. Cuando digan o pase la persona que muere en el video, les digo quién es y por qué fue que lo asesinaron. Listo, lo dejo un poquitico. Bueno, aquí inicia un poquito con la historia, con lo histórico, más o menos del que hizo el video y por qué a la persona lo matan, digámoslo así. Listo. Este video lo hizo Tom Cruise en su momento. Stanley Kubrick murió antes de estrenar esta película. Stanley Kubrick fue el que hizo la historia de los sacrificios rituales que hace esta gente. Listo, les pongo un momentico. Pónganle cuidado a la figura de lo que ellos hacen. Good evening, sir. Good evening. Password, sir. Fidelity. Thank you, sir. Un cierto. Así hacen los sacrificios rituales. La persona se ponen capuchas, van encapuchados y oigan la música y oigan las palabras, las frases que dicen. Son frases en latín y en otros idiomas, no son frases en un idioma coloquial o común. Y Kubrick, que fue el que hizo el video, lo mataron por ponerse a delatar cómo hacen los sacrificios rituales.
Quiero que miren un poquito en este video que aparece Tom Cruise, él mira a alguien, pónganle cuidado quién mira, todo el mundo tiene máscaras, todo el mundo está enmascarado. Y a las ritualísticas, o a las que ponen al ritual, que están dentro de lo que se ve en el círculo del ritual, al centro está el sacerdote que va de rojo o de negro, y él tiene un incensario, es lo mismo que hace la Iglesia Católica con los incensarios. Pongan un poco de cuidado. Bueno, si miran, la cara es de reptil, o sea, la máscara es una máscara reptil. Él no creo que alcance a mostrar cuando él mira a los que manejan el ritual, no es el que está ahí, son dos personas que están arriba, tiene un rostro de búho, o sea, la máscara es un búho. La señora tiene una máscara, es una mujer la que hace el ritual, los que hacen el sacrificio ritual, tiene la cara como si estuviera bajada. No lo vamos a dejar más porque de ahí separan del sacrificio ritual y les quitan la ropa, entonces ellas quedan sin ropa alrededor del sacrificio. Luego las hacen que son mujeres, todas están sin ropa, por eso es lo que sigue en ese video, por eso no lo vamos a dejar. De ahí las hacen besarse, no se hacen un ritual sodómico y todas hacen una ronda de magia negra. Es muy... Por eso mataron a ese señor se puso a decir más de la cuenta. O sea, mostró todo el ritual que hacen ellos cuando están haciendo los rituales de magia negra. Es una cosa impresionante. Esto es Halloween. Este mismo ritual es el que se celebra como sacrificio ritual en Halloween. El danzante, el que vieron en el centro con el palo, toca y cada toque representa algo de lo que es el ritual en sacrificio. Cuando hacen el ritual ponen una mesa y llevan niños chicos, los sacerdotes de Satanás en este caso, el corazón de un niño lo parten en pedazos. Y si son 13, aquí si lográsemos contar, hay 13, 12 más 1. Y en los rituales de magia negra que esta gente hace, el corazón del niño lo dividen en 13 pedazos, se comen el corazón, la sangre la distribuyen. Más adelante en el video, si lo pudiese adelantar sin mostrar las otras imágenes, van a ver toda la gente con sus capuchas y con sus cobertores, sus antifaces para no dejarse ver el rostro, todos vestidos de negro. En los rituales de magia negra que se hacen en Halloween, se les distribuye la sangre a todos los ritualistas. Eso es lo que hace la bestia. Son unos rituales inimaginables para los seres humanos. Y eso que estos son, digamos, los más suaves. Hay peores todavía donde se llevan más niños, más niñas y se le hace la celebración a los dioses paganos de la humanidad que manejan y gobiernan el mundo. Entonces, lo dejamos hasta ahí, venerables hermanos, para no poner de pronto imágenes que no deben de ir y de los que están viendo en sus televisores. Eso es Halloween, venerables hermanos, una fiesta totalmente pagana, dada totalmente a la degeneración de la raza humana. Húyanle a Halloween. Hemos dado una explicación no muy grande, tal vez. Existencia
su vida, por dejarnos un mensaje de liberación a la humanidad. Y el enseñarle a la humanidad el daño que ocasiona esta fiesta pagana es nuestro primer objetivo. Es una fiesta totalmente manejada por las élites, manejada por el gobierno de las sombras, por la bestia, donde se le celebra a los peores demonios de esta región del cosmos y de otras regiones del cosmos. Húyanle al Halloween, a las fiestas paganas, no disfracen a sus hijos, no les den golosinas, no los dejen embrutecer llevándolos a este tipo de paganismo, y más bien despiértesen a las realidades acerca del Halloween. Benditos sean. Ya nos vamos a quedar con las lecturas de los conectados, de los que han enviado su saludo. Envíen sus saludos y les damos gratísimas. Esperamos que hayan aprendido mucho en Cimbre de los Venerables Maestros. Este tema es mucho más largo, hay muchísimas más cosas por mostrarles, pero por el día de hoy vamos a dejarlos con esto que hemos mostrado hoy acerca del Halloween, la celebración de Satanás o de Satán y sus días oscuros, negros, en los cuales la humanidad cae sin darse cuenta, y que para nosotros fue una bendición conocer a los venerables maestros, al maestro Kelion Zeus, al maestro Samael y a la madre Afrodita, porque ellos nos dieron la oportunidad de salir de Babilonia. ¿Qué es esto? Es Babilonia. Halloween es Babilonia. Gratísimas, benditos sean. Vamos a pedirle a una niña que ore para despedirnos en este día. Vamos a solicitarle a Riamesba o a Ipialindica que eleven la oracel al Supremo Hacedor de despedida, dando gratísimas y ya listos para lo que continúa. Vamos entonces, que ya ella viene a orar y va a ser la oracel de despedida. La runa era Peticel. Gratísimas, Padre, por el pan, por el techo, por el abrigo, por un día más de vida que nos das, por todo, porque me has dado la vida a todos, por el pan que me das cada día, por los árboles, por la agua, por toda un once. Gratísimas, fue un gusto estar con sus mercedes el día de hoy, aprendiendo algo de pronto nuevo, si no conocían, novedoso. Va a estar en la página en futuros días, porque estamos dándole una organización a todos los contenidos de la página y los videos con títulos, con cimbres. Entonces por eso nos hemos demorado en ubicar en la página los memoradium, pero ya vienen los memoradiums en su orden para que sus mercedes los disfruten en la página www.joventaoísta.org. Y la página que también recomendamos y que va a estar en nuestra página de los jóvenes es la gran página www.arcangelmiguel.org, para que sus mercedes busquen doctrinas del gran Arcángel Miguel, se deleiten aprendiendo de la sabiduría y beban de este grandiosísimo conocimiento. Bendito sea, venerables Hermagdus, y los vamos a leer en este instante, venerables Hermagdus, los saludos que envían los jóvenes de todas las edades. Benditos sean y un excelente reposo. Nos despedimos leyendo los reportes.